Las causas del alza histórica de la Bolsa de Valores de Nueva York se van a mantener este año. En medio de un año electoral, factores políticos y comerciales, este boom se va a mantener. ¿Qué está interpretando el mercado? ¿Qué dicen los economistas? Lo analizamos. Inteligencia artificial, prototipos de autos y laptops ultramodernos y hasta juguetes sexuales que utilizan tecnología. ¿Qué es lo más destacado del CES, el Consumer Electronics Show, que tiene lugar esta semana en Las Vegas? Te lo contamos. La firma de inteligencia de mercado Eurasia cree que el descontento social registrado en América Latina durante el segundo semestre del año 2019 se va a prolongar a lo largo de este año. Una clase media nueva, descontenta y vulnerable, pero ¿cómo se soluciona este problema de orden económico y político? ¿Y cuáles son los grandes riesgos para la economía mundial? Lo analizamos. No tiene volante, sus asientos son de cuero vegano y tiene una batería reciclable. Es un concept car futurista de Mercedes-Benz, inspirado en la película Avatar. Te lo mostramos y esto y mucho más en nuestra división de CNN Dinero Automotriz. Y desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos a CNN Dinero. Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Xavier Serviá. Si les parece, comenzamos. Las causas del alza histórica de la Bolsa de Valores de Nueva York se van a mantener este año en medio de un año electoral de factores políticos y comerciales turbulentos. Este boom va a continuar. ¿Qué está interpretando el mercado? ¿Qué es lo que dicen los analistas? Lo analizamos. Y justamente hemos invitado a Alberto Bernal, estratega en jefe de XP Investments. Nos acompaña desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami. Alberto, querido, feliz año nuevo, que ya, bueno, llevamos varios días, pero no habíamos tenido la oportunidad de saludarnos. Diciembre fue un mes histórico para Wall Street, un año bastante inusual, marcado por la tensión comercial, por fantasmas de recesión, factores políticos, un año bueno para la bolsa, los activos financieros, la deuda corporativa, los bonos del gobierno. ¿Por qué este año, Alberto, podría ser distinto? Hola, José Manuel. Bueno, antes que todo, feliz año para ti también. Muchas gracias por tenerme en el programa. Mira, yo creo que la verdad es muy poco probable que el 2020 vaya a ser tan bueno como el 2019. Como dicen las abuelitas en Latinoamérica, de eso tan bueno no dan tanto, ¿no? El 29% de retorno en las acciones de Estados Unidos en el 2019 nunca jamás me lo imaginé. Yo esperaba un retorno del 10%. Cuando yo escribí mi documento al principio del 2019, yo dije las acciones van a pagar 10%, pagaron casi 30%, 3 veces más de lo que esperaba yo, y fue un gran año, espectacular. Y no solamente eso, como dices tú, además de las acciones, los bonos pagaron muchísimo. Por ejemplo, la gente que tenía el bono de 30 años de Estados Unidos alcanzó a ganar 24% de retorno en el año, lo cual es bastante inusual que tengas tan buen comportamiento en las acciones y en los bonos. Entonces, yo creo que en el 2009 confluyeron unos factores muy específicos que creo que es bien poco probable que se vayan a repetir en el 2020. No quiere decir que el 2020 vaya a ser un año donde caen los mercados, no necesariamente, pero creo que los drivers, o sea, la razón de ser de ese retorno del 2019 ya no va a existir. O sea, ya no tenemos las buenas noticias, digamos, de que se acaba la guerra comercial, porque eso ya se incluyó en los precios. No tenemos, digamos, la disminución de las tasas de interés de la Reserva Federal, porque eso ya está en los precios. Entonces, lo que necesitamos son nuevas noticias y pues veremos si el 2020 nos da esas nuevas noticias buenas. Claro, Alberto, el proceso electoral en Estados Unidos, el juicio político, las tensiones en Medio Oriente podrían, como factores políticos, tener un impacto en los mercados, o los mercados de alguna forma están apostando derechamente a la reelección del presidente Trump. ¿Cómo influye la política en los mercados? Mira, José Manuel, yo creo que ese es el dato más, ese es el factor más importante del año. Si los demócratas, si el Partido Demócrata elige a una persona centrista, digamos, un Pete Buttigieg o un Joe Biden,
o quizás un Michael Bloomberg como su candidato para ir en contra de Donald Trump, los mercados van a reaccionar extremadamente bien. Sin embargo, si los demócratas deciden, si el Partido Demócrata y sus votantes deciden que el candidato debe ser alguien como Elizabeth Warren o como Bernie Sanders para ir en contra del presidente Trump, yo creo que los mercados van a estresarse muchísimo, porque si el próximo presidente de Estados Unidos es o Elizabeth Warren o Bernie Sanders, la situación se va a tornar muchísimo más difícil para los mercados, porque ya lo hemos visto y hemos visto el discurso muy agresivo en contra de los mercados y de la gente de dinero, digamos, en Estados Unidos, de las corporaciones, por parte de estos dos candidatos. Bernie Sanders y Elizabeth Warren tienen una visión mucho más antimercado que la que tienen, por ejemplo, Biden o la que tiene Pete Buttigieg. Si tú me preguntas a mí, de todos los candidatos, ¿cuál es el que tiene la visión más pro mercado? Yo sin duda alguna te diría que un Pete Buttigieg o un Michael Bloomberg, aunque yo sinceramente creo que es poco probable que Michael Bloomberg sea el escogido en la primaria demócrata. Pero nunca se sabe. Alberto, hace meses atrás me hablabas de la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos si es que no había un acuerdo comercial. No se ha logrado un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos de forma completa, sino que un buen indicio, no suficiente, que es al menos una primera fase cuyos grandes detalles todavía no se conocen del todo. Lo cierto es que, habiéndose logrado solo una parte de este acuerdo comercial, viniendo de este año que venimos tan exitoso en lo económico para los mercados, ¿qué perspectivas recesivas observas para 2020-2021, donde todavía algunos analistas están insistiendo en que esa posibilidad está relativamente abierta? Claro. Pues mira, lo que pasa es que desde el punto de vista de simplemente un análisis económico, como debería hacerlo cualquier economista, que es acordándose de lo que ha pasado en el futuro, o sea, en el pasado, perdón, la mayoría de los ciclos económicos siempre terminan, o sea, no hay nada eterno en este mundo. Entonces, los ciclos de crecimiento eventualmente se estancan y viene una recesión, las recesiones eventualmente se acaban y viene el ciclo de crecimiento. En este momento, enero 10, 2020, José Manuel, ya estamos por mucho, en la expansión económica más larga de la historia de Estados Unidos. Entonces, por el lado histórico, uno debería decir que el riesgo de que entremos en una fase de, por lo menos, disminución más rápida del crecimiento debería ser significativa. Ahora, ¿cuál es la diferencia en lo que está sucediendo en este momento? Que es que los ciclos económicos antes eran mucho más dependientes de la manufactura, digamos, y de las industrias extractivas, digamos, carbón, petróleo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos ha cambiado tanto en los últimos 15 años que la economía de Estados Unidos ahora es muchísimo más dependiente de los servicios, de los Facebooks, de los Twitters, de los Googles, etcétera. Y esos negocios tienden a ser muchísimo menos volátiles que, digamos, el negocio del petróleo. Entonces, existiría, y eso es lo que estamos aprendiendo en este momento los economistas, existiría la posibilidad de que los ciclos económicos ahora sean mucho más largos. Entonces, si no hay un choque externo muy fuerte, que digamos una guerra o otra vez una pelea muy fuerte entre Estados Unidos y China, si no hay ninguno de esos factores, Alberto Bernal te dice que la probabilidad de recesión en el 2020 debería estar por debajo del 20%. Y en el 2021 sube un poco, pero no sube muchísimo más. Cuando tú y yo hablábamos hace unos 3 o 4 meses que estaba prendida la cuestión del riesgo de la guerra comercial, yo ya estaba en niveles de 30-40% de recesión en el 2020, pero como se arregló ese problema, por lo menos en el corto plazo, yo disminuí mis probabilidades de recesión. Alberto, y obviamente para terminar, el dólar, según una encuesta de Reuters, va a permanecer en un rol de liderazgo por al menos los próximos 6 meses. Veremos lo que ocurre después. Agradecemos mucho a Alberto Bernal, economista en jefe de XP Investment, por acompañarnos desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami. Hasta pronto. Y cuando regresemos a CNN Dinero, inteligencia artificial, prototipos de autos y laptops ultramodernos y hasta juguetes sexuales que utilizan la tecnología, que es lo más destacado del CES, el Consumer Electronics Show, que tiene lugar estas semanas en Las Vegas. Te lo contamos. Más adelante a Gabriel Sama, director editorial del portal tecnológico Cinet en Español desde Palo Alto, California, al regresar a CNN Dinero.
Inteligencia artificial, prototipos de autos y hasta laptops ultramodernas, parlantes con pantallas y mucha inteligencia artificial. ¿Qué es lo más destacado del CES, el Consumer Electronics Show, que tiene lugar esta semana en Las Vegas? Te lo contamos. Vamos de inmediato con Gabriel Sama, director editorial del portal tecnológico CINET en español. Nos acompaña en vivo desde Palo Alto, California. Gabriel, qué gusto de saludarte. La tecnología de inteligencia artificial Neon fue una de las novedades que más llamaron la atención, entiendo, de esta versión del CES. Cuéntanos por qué. Bueno, porque teníamos muchas expectativas de ver este invento de una empresa que se llama Star Labs, que está vinculada a la coreana Samsung. Y bueno, lo que nos prometieron fue una imagen en 2 dimensiones digital con la que podíamos interactuar. Desgraciadamente, muchas veces en estas conferencias, en estas ferias, lo que vemos son prototipos, y si bien esta tecnología promete bastante, pues todavía no es realmente imágenes o avatares digitales con los que podamos tener una conversación, pero es sin duda un ejemplo de la presencia muy intensa que tuvo la inteligencia artificial en esta feria. Ahora bien, prototipos de autos y laptops ultramodernos o de concepto, como tú señalas. ¿Qué destacarías, Gabriel, en esta materia? Porque entiendo que Sony y Dell tienen novedades muy interesantes. Así es, y bueno, nadie esperaría cuando oye hablar de Sony, la empresa japonesa de tecnología que ha sido de las más importantes las últimas décadas, nadie esperaría un auto de concepto de esta empresa, pero eso fue efectivamente lo que nos presentaron hace unos días en Las Vegas. Es un auto de concepto. Muchas de estas empresas utilizan estos conceptos para mostrar sus tecnologías, y en el caso de Sony lo que hacen ellos son sensores, los sensores alrededor de los autos para poder facilitar la autonomía, que manejen solos estos vehículos, entre otras cosas, y esto es la tecnología que Sony quiere destacar con este vehículo. Sin duda no significa que vaya a entrar al sector automotriz, pero es importante que Sony haya presentado un auto de concepto porque nadie lo esperaba. Y como bien dices, Dell, que es una empresa que ya conocemos por sus computadoras, lo que presentaron este año fue un prototipo de una computadora plegable que tiene pantalla de los 2 lados, incluso el teclado es virtual, uno escribe sobre la pantalla, y esto marca la tendencia de las pantallas flexibles. Hace unos años comenzamos a ver esta tecnología de pantallas flexibles, al principio prototipos que no servían, que eran muy simples, y este año ya vimos muchos productos de consumo que pronto nuestros amigos tendrán en sus casas con estas pantallas flexibles que permiten que se doblen, que se desdoblen y se pongan en distintas posiciones. Una pregunta, porque la curiosidad me asalta, evidentemente. ¿Cuál es el costo de este laptop? Este en particular no conozco el costo, pero es importante mencionar que cuando una tecnología nueva, como son las pantallas flexibles, aparece en el mercado, como fue el teléfono Fold de Samsung el año pasado, o innovaciones de Motorola y de Huawei que se anunciaron en 2019, y ahora en el caso de este prototipo de Dell, pues generalmente son muy costosos. Estamos hablando de productos que cuestan más de $2,000. Pero es importante destacar que hace pocos años vimos en CES la tecnología 4K, que estaba carísima, y hoy en día ya podemos comprar un televisor en $500 de muy buen tamaño con esta tecnología de 4 veces la resolución, la alta resolución. Esto significa que en 2-3 años tendremos dispositivos plegables de menos de $1,000 en nuestras casas. Ciertamente a precio de promedio de mercado. Ahora bien, Gabriel, el parlante Mirage Smart de Royol tiene una pantalla, un diseño bastante sofisticado y parece un asistente de voz. ¿Cómo funciona y qué cualidades específicamente tiene, Gabriel? Pues una característica muy interesante que efectivamente combina 2 de las tendencias importantes de este año. Es una bocina que tiene una pantalla alrededor, o sea, es una pantalla flexible en donde puedes proyectar incluso programación, la programación de la tele, pero también la puedes activar con Alexa, que es la asistente virtual digital de Amazon. Tuvimos mucha presencia de Google Assistant y de Alexa este año, que llegaron a todo tipo de dispositivos, incluyendo esta bocina de Royol, también a lavadoras, también al hogar inteligente, a los automóviles, incluso un Lamborghini que ya se puede activar con la voz. Entonces, estas son 2 tendencias que se combinan en una sola en la bocina de Royol. Es tarde y te propongo hablar de comida, al menos tarde aquí en la costa este. Impossible Pork and Sausage, comida hecha en base, entiendo, a vegetales, que sabe a carne de cerdo y también a salchicha. ¿De qué se trata esto, Gabriel?
Bien interesante, porque el año pasado llegó Impossible Foods, esta empresa que se caracteriza por crear productos vegetales hechos a base de plantas con sabor a carne. El año pasado trajeron su segunda versión de la carne de res, del producto que ellos hacen para las hamburguesas. Pues este año llegaron con la carne de puerco. Muchos compañeros míos de CNET lo aprobaron y dicen que efectivamente sabe muy parecido. Y algo muy interesante es ver cómo en CES, pues todas estas industrias se juntan, la de los alimentos, la de los autos, la de los dispositivos móviles. Vimos de todo, y lo más interesante para nosotros es empezar a ver la combinación de estas tendencias. Si bien Impossible Pork no se puede activar con Amazon Alexa, pues muy pronto lo que sí veremos en CES los próximos años es cada vez más innovaciones en el sector de alimentos. Oye, Gabriel, también destacaron los anuncios de las grandes tecnológicas Google, Twitter y Facebook, que justamente fueron precisamente, entiendo, a marcar presencia, no a presentar, digamos, ningún producto en particular, y también de alguna manera a marcar presencia para que algunos problemas que han tenido en el pasado, al menos dos de ellas, queden un poco olvidados en esta feria, ¿no? Así es, Facebook en particular participó en varios paneles relacionados a la seguridad, porque como bien señalas tú, es una empresa que ha tenido problemas relacionados a esto, y Google desde hace 3 años tiene una presencia más grande, tiene un booth gigantesco, interactivo, y aunque efectivamente no presentan productos importantes, presentan algunas funciones nuevas, en este caso de Google Assistant. Twitter nos dio un anuncio en particular, y es interesante ver que cuando CNET en español comenzó a ir a CES hace 7 años, no había la presencia de muchas de estas empresas, en particular Twitter y Facebook no tenían ninguna, y cada vez llegan más porque, insisto, es la oportunidad de ver cómo se combinan todas estas innovaciones, todos estos avances, todas estas tecnologías, y bueno, ahí está toda la prensa de tecnología del mundo, cientos de miles de personas ahí, y todas estas compañías aprovechan la oportunidad. Gabriel Sama, director editorial del portal CNETenespañol.com, gracias por acompañarnos desde Palo Alto, California. Y cuando regresemos a CNN Dinero, la firma de inteligencia de mercado Eurasia cree que el descontento social registrado en América Latina durante el segundo semestre de 2019 se va a prolongar a lo largo de este año. Una clase media nueva, descontenta y vulnerable, pero ¿cómo se soluciona este problema de orden económico y político? ¿Y cuáles son los riesgos mundiales que prevé esta empresa? Lo analizamos precisamente con Carlos Peterson, analista para América Latina de Eurasia Group. La firma de inteligencia de mercado Eurasia cree que el descontento social registrado en América Latina durante el segundo semestre del año 2019 se va a prolongar a lo largo de este año. Una clase media descontenta, vulnerable. ¿Cómo se soluciona este problema de orden económico y político? ¿Cuáles son los grandes riesgos mundiales? Lo analizamos. Pero te perdiste nuestros análisis. ¿Quieres saber todo lo que está pasando en el mundo del dinero? Ya lo sabes. cnnenespañol.com/CNN Dinero. La firma de inteligencia de mercado Eurasia cree que el descontento social registrado en América Latina durante el segundo semestre de 2019 se va a prolongar a lo largo de este año. Una clase media nueva, descontenta y vulnerable, pero ¿cómo se soluciona este problema de orden político y económico? ¿Cuáles son los grandes riesgos mundiales? Lo analizamos. Y para ello hemos invitado a Carlos Peterson, analista para América Latina de Eurasia Group. Carlos, gusto de saludarte. La disrupción en la región, ustedes señalan que obedece a una nueva clase media que se siente, ya lo decía, vulnerable en economías que además están intentando poner orden fiscal. El caso de Chile, que hasta hace poco era una economía ordenada fiscalmente, después del estallido social, veremos, no sabemos. Ecuador intentando reordenarse y Colombia, que acaba de aprobar una reforma tributaria justamente en ese sentido. El riesgo continúa. ¿Podría haber efecto de contagio? Así es, justamente como lo mencionas, yo creo que los riesgos que existen y que vimos materializarse en América Latina durante los últimos meses del año pasado y que continuamos viendo hasta ahora, tienen una variable muy fundamental y estructural, ¿no? Son economías a lo largo y ancho de la región que durante muchos años vivieron un beneficio muy grande de los commodities, de las materias primas que se estaban pudiendo vender y exportar principalmente hacia los mercados asiáticos, pero ese beneficio se vio agotado a partir
partir del 2014-2015. Y desde entonces la capacidad del gobierno de darle los beneficios que constantemente su población e incrementalmente están demandando, porque hubo este crecimiento de las clases medias a lo largo y ancho de la región, se ha vuelto mucho más complicado. Entonces, por un lado tenemos gobiernos débiles, con balances fiscales también debilitándose porque justamente el crecimiento económico no está ahí, con, por el otro lado, pues la sociedad exigiendo más. Y esto ha creado justamente escenarios en donde cualquier detonante político o económico hace muy disruptiva y muy generalizada estas protestas, y creemos que estas variables continúan existiendo y se van a continuar observando durante todo este año y hacia adelante, a menos que haya un cambio significativo en el crecimiento económico de la región, que por lo pronto no se ve como algo plausible. El caso de Chile siempre ha sido interesante, ¿no? En los 70, cuando había la posibilidad de que el país, digamos, llegase a un gobierno marxista, cosa que ocurrió y se interrumpió, había muchísima preocupación. Hoy en día, ¿cuánto preocupa una nueva constitución en Chile? El casi incontrolable orden o desorden público, el ataque a las instituciones. Hay mucha preocupación, entiendo, de los inversionistas, indicios de fuga de capitales. La pregunta, ¿el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad? Justamente yo creo que es un gran punto lo que estás mencionando. Estas movilizaciones sociales, estas protestas, estas demandas, existen en Chile ya desde hace muchos años. Lo recordamos de los gobiernos de Bachelet, en donde se demandaba y se exigía que pues, el gobierno implementara medidas y cambios a nivel constitucional, pero también a nivel educativo, pensiones, etcétera. Ahora, con estas protestas que llegaron al extremo, que llegaron con las respuestas a veces equivocadas también del gobierno de ser un tanto bastante represivo en algunos casos, produjeron que justamente tuviera que abrirse la puerta a la creación de una nueva constitución. Como bien mencionas, esto genera mucha incertidumbre porque va a ser un proceso en donde distintos actores, distintos grupos van a tener injerencia y van a querer llevar justamente cambios hacia donde ellos consideran necesario. Y esto abre la puerta para que puedan hacerse y crearse pues, variables que pues, sean un tanto disruptivas en cuanto a la estructura y al acomodo tanto de la economía como de las reglas políticas del país, ¿no? Entonces, este proceso que se va a seguir llevando a cabo durante todo este año, hasta el momento se está canalizando un poco más, se está abriendo justamente la votación del plebiscito de cómo se va a llevar a cabo el cambio constitucional, si van a ser la asamblea que actualmente está en el Congreso o si son otros nuevos los que la definan, pero justamente esto abre y genera muchas dudas del futuro de Chile, y lo mismo podemos observar en distintos países, ¿no?, de la región, como es el caso de Bolivia, en donde justamente tendrán que llevar a cabo nuevas elecciones. En el caso de Colombia, como bien mencionabas, la reforma fiscal, que probablemente será insuficiente y se necesitarán hacer más cambios porque el gobierno falta de recursos, y esto pues será, ¿no?, generalizado en muchos otros países. Y lo que preocupa precisamente es esto. Una hoja en blanco, escribimos a partir de cero o a partir de logros conquistados. Pero se nos va acabando el tiempo y tenemos que ir a un tema muy importante, que son los grandes factores de riesgo que ustedes están avisorando para este año. El número 1, el riesgo político de los Estados Unidos. Número 2, China y Estados Unidos en el tema de la tecnología, este desajuste, desacople. Número 3, Estados Unidos y China por el tema de la seguridad nacional, la influencia y los valores. El 4, las corporaciones multinacionales y la gobernanza global. El 5, el impacto de la India, de las políticas del ministro Narendra Modi. También el 6 está el futuro geopolítico de Europa. El 7, políticas versus economía del cambio climático. El 8, las políticas de Estados Unidos a las principales naciones lideradas por chiitas en el Medio Oriente. Y en el 9, el descontento en América Latina, que ya hablamos de él. Y el 10, el declive político del presidente Recep Tayyip Erdogan en Turquía. En materia global, la política interna de Estados Unidos encabeza el ranking por el factor electoral, que entiendo va a poner a prueba, según ustedes, las instituciones de Estados Unidos que son sólidas. Un primer lugar, a lo menos, polémico, Carlos. Así es. Bueno, es la primera vez que Estados Unidos entra dentro de nuestra lista de riesgos anuales que hacemos, al menos de esta manera. Siempre lo había hecho de alguna forma más tangencial. Pero yo creo que primero hay que explicar lo que no es este riesgo. En este riesgo no estamos diciendo que la democracia en Estados Unidos se va a acabar, que las instituciones van a desaparecer. Lo que sí creemos es que la polarización entre ambos partidos, los demócratas y republicanos, el presidente Trump, ha crecido, aumentado, y vemos extremadamente complicado que algún grupo se siente y esté dispuesto a concederle la victoria al otro en el momento que llegue la elección. Probablemente
la elección, como lo fue en el 2016, va a ser una elección muy cerrada. El colegio electoral en Estados Unidos y las reglas electorales hacen que justamente ese escenario se pueda dar. Y si en el caso de que llegara Trump a reelegirse, va a haber muchas protestas por el lado de los demócratas, justamente por las ilegalidades que a ellos argumentan cometió el presidente durante su mandato. Probablemente van a decir que las elecciones fueron injustas. Y también si sucede lo contrario, si Trump llegara a perder, es altamente probable que sea una elección que no se acepte el resultado. Y lo que creemos es que van a ser semanas, al menos, si no es que meses, de mucha incertidumbre legal, mucha incertidumbre jurídica. Probablemente, como sucedió con Al Gore y Bush, lleguemos a la Suprema Corte y se tenga que dirimir en ese momento, pero esto tiene un gran impacto, obviamente, ante los mercados, la economía y pues la incertidumbre que esto genera, y también de manera geopolítica. Los distintos, pues llamémosles enemigos, o la gente que no justamente quiere aprovechar esta inestabilidad, puede tomar este momento de debilidad en el país y tomar ciertas acciones para avanzar sus intereses alrededor del mundo. Nos queda poco tiempo, me quedan 8 riesgos más, lo hemos mencionado, pero quiero poner énfasis en uno que particularmente me llama la atención y encuentro muy interesante de cara al futuro. El desacoplo tecnológico de Estados Unidos y China es otro factor de riesgo, y que es básicamente la herencia de la guerra comercial, que en un mes más encontrará una suerte de armisticio al firmarse precisamente un acuerdo de primera fase. Me corrijo, la próxima semana. Pero es un tema realmente interesante porque obviamente hay un desacoplo producto de esta guerra. Así es, yo creo que es justamente, como mencionas, una evolución en este conflicto que ya existe entre las dos potencias del mundo. Los dos países están luchando para mantener a Estados Unidos su posición como la gran potencia, y China para justamente ir ganando más influencia y más poder alrededor del mundo. Y una de las áreas en donde nosotros vemos que justamente puede haber las consecuencias de mayor corto plazo y más disruptivas es estas barreras y muros, a veces virtuales, a veces tecnológicos, pero en sectores específicos. El tecnológico es el más claro, ¿no? Todo lo que hemos visto en los últimos meses con el tema de Huawei, tecnologías, y cómo China está constantemente desarrollando nuevas plataformas, nuevas formas justamente de ir incrementando su influencia alrededor de distintas geografías en el mundo, y pues va a empezar a surgir esta competencia entre la tecnología y el uso de la parte china o las empresas norteamericanas, en donde aparte vemos que China tenía una estrategia ya de muchos años de justamente ir empujando estos intereses, y Estados Unidos ha perdido un poco esa estrategia, un poco también por la lógica de mercado que existe en este país, ¿no? Pero esto es lo que creemos que puede ser disruptivo, y otros sectores se pueden haber afectados, como el financiero o la parte de supply chains, la parte de manufacturas. La lección que sacó China de la guerra comercial es: tengo que ser independiente de Estados Unidos en tecnología, porque nada, algo disruptivo puede pasar en este vínculo, como sucedió en el marco de la guerra comercial, y eso no es tampoco descartable que ocurra en un futuro. Hay un precedente. Me quedan temas pendientes. India, me queda pendiente también, por supuesto, todo lo que es el tema de Narendra Modi en India, que es obviamente muy interesante, pero se nos acaba el tiempo. Carlos Peterson, analista para América Latina de Eurasia Group, gracias por estar esta noche en CNN Dinero. Y cuando regresemos, nuevas restricciones de viaje de Estados Unidos a Cuba, los destinos afectados y las razones al volver a CNN Dinero. La Casa Blanca anunció más sanciones para Irán después de los ataques a bases en Irak que alojan a soldados de los Estados Unidos. La administración Trump insiste en que tenía información que justificaba el operativo para abatir en Irak al general iraní Qasem Soleimani. Yone Molinares nos cuenta más detalles desde Washington. La Casa Blanca hizo oficial nuevas sanciones contra Irán como respuesta a los ataques en contra de 2 bases iraquíes que alojan soldados estadounidenses. Aunque el foco en Washington sigue siendo la inminencia del ataque, que según la Casa Blanca estaba planeando Qasem Soleimani, comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, especialmente cuando el mismo secretario de Estado Mike Pompeo creó más confusión con esta declaración el jueves. No hay duda de que hubo una serie de ataques inminentes planeados por Qasem Soleimani. No sabemos precisamente cuándo ni en dónde, pero era real. Hoy Pompeo insiste en que sus declaraciones no dejan duda.
Son ideas consistentes. No sé el minuto exacto, el día en que se ejecutarían, pero era muy claro. Qasem Soleimani estaba planeando un ataque grande contra los intereses estadounidenses y esos ataques eran inminentes. De hecho, ahora hay más interrogantes después de que el presidente Trump pareció dar más detalles en este evento de campaña al indicar que Soleimani estaba planeando ataques a varias embajadas estadounidenses, más allá de la embajada de Irak. Después, en una entrevista con la cadena Fox, Trump aseguró que eran 4 embajadas. El secretario Pompeo dice que la información fue compartida con los legisladores, pero varios de ellos aseguran que esa información no fue parte de la sesión informativa de la administración al comienzo de la semana en el Congreso. Un Congreso que aprobó una resolución de poderes de guerra para obligar al presidente a que busque autorización del Congreso antes de emprender una acción militar en Irán, algo que provocó un acalorado debate y un aumento en la temperatura entre algunos aliados del presidente, como el congresista Collins. Nancy Pelosi lo hace de nuevo y sus demócratas caen en fila. Ellos están enamorados de los terroristas. Es lo que vemos. Ellos están más de luto por Soleimani que por las familias de los militares, quienes sufrieron bajo Soleimani. Este viernes, el mismo legislador emitió una disculpa pública. Permítanme aclarar, yo no creo que los demócratas estén enamorados de los terroristas y pido disculpas por lo que dije esta semana. Y parece que el presidente tenía en mente el juicio político cuando tomó la decisión de matar a Soleimani. Por lo menos, eso es lo que dice este artículo del periódico conservador The Wall Street Journal. El señor Trump, después del ataque, le dijo a personas cercanas que estaba bajo presión de senadores republicanos para que se encargara de Soleimani. Él los veía como un apoyo importante para su próximo juicio político en el Senado, según dijeron fuentes cercanas. Bueno, esto otra vez desvirtúa todo su argumento sobre una amenaza inminente porque esto suena como que algo apareció por presión política, por gente presionando al presidente. Algo que si toma fuerza podría poner a la Casa Blanca aún más contra la pared. Y ahora que trascendió que Estados Unidos adelantó sin éxito un ataque en contra de un oficial del ejército iraní en Yemen, simultáneo al operativo que dio con la muerte de Soleimani, muchos en la oposición se preguntan si la nueva información sugiere que la Casa Blanca tenía otra intención y no necesariamente que existía una amenaza inminente, como sugiere el gobierno. Yona Molinares, CNN, Washington. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Momentos de tensión se vivieron en el mar Arábigo este jueves. Un buque de guerra ruso se acercó a un portaaviones de Estados Unidos, ignorando 5 advertencias de la embarcación estadounidense y elevando el riesgo de colisión, según afirmó la Marina de Estados Unidos, que catalogó la acción como agresiva. El buque ruso llegó a estar poco más de 50 metros del USS Farragut antes de cambiar de rumbo, dijeron 2 oficiales de defensa de Estados Unidos. Todos los vuelos charter de Estados Unidos a Cuba, con excepción de La Habana, quedan suspendidos por una decisión del Departamento de Transporte. Las nuevas restricciones fueron solicitadas por el secretario de Estado Mike Pompeo, según dijo, para poner freno a los ingresos que percibe el gobierno cubano. Ingresos que señaló le permiten financiar la represión a su pueblo y el apoyo al dictador venezolano Nicolás Maduro. Según el comunicado, 9 aeropuertos cubanos se verán afectados. El servicio de taxis de Uber dejará de funcionar en Colombia a partir del 1 de febrero. Según Uber, la Superintendencia de Industria y Comercio les impide continuar sus labores tras un fallo judicial contra Uber por competencia desleal a favor de la empresa de taxis Cotec. Uber considera sorpresiva, arbitraria y violatoria de las leyes esta decisión de la superintendencia, ya que hay una apelación en curso. El servicio de Uber Eats no fue afectado. El romance entre Tesla y Wall Street está más firme que nunca. Las acciones de la empresa liderada por Elon Musk alcanzaron un valor de mercado de $86.500 millones, convirtiéndola en la fabricante estadounidense de automóviles más valiosa de la historia. El récord cobra mayor importancia teniendo en cuenta que esta empresa de autos eléctricos representa apenas una fracción del tamaño de otras fabricantes rivales, como General Motors, Fiat Chrysler y la Ford. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Y cuando regresemos a CNN Dinero, en el CES de Las Vegas, Mercedes-Benz presentó un concept car futurista inspirado en la película Avatar. No tiene volante, sus asientos son de cuero vegano y tiene una batería reciclable. Te lo mostramos en nuestra división de CNN Dinero Automotriz.
Y ahora, ¿por qué no le echamos un vistazo a los mercados y monedas al cierre? Las buenas noches son para mi compañero Camilo Gaña, que en tan solo instantes llega con su programa Camilo y tiene un invitado espectacular, un destacado actor venezolano. Camilo. Sí, yo diría que es uno de los más grandes actores venezolanos de todos los tiempos, un actor que el chavismo le robó a Venezuela. El señor Eduardo Serrano estará aquí en el programa repasando más de 55 años de vida y contando cuán difícil, cuán duro oficio es el exilio, incluso para una primerísima figura como él. Lo que nos pasa a todos, incluso los que no llegamos ni a figura. Camilo. Oye, José, feliz fin de semana para ti, ¿eh? Feliz fin de semana, que te vaya muy bien, Camilo. Te estamos viendo en 5 minutos. Chao. Vale. ¿Y quién gana hoy? Apple. ¿Por qué razón? Porque las ventas del iPhone tienen un nuevo impulso en China. ¿Qué pasa? A principios del año 2019, el presidente ejecutivo de Apple había advertido que esperarán menores ingresos durante el último trimestre del año, debido principalmente a que las ventas del iPhone en China no alcanzaron lo que la compañía había pronosticado. Pero tal parece que la demanda de iPhones está floreciendo una vez más en China. Apple dijo que en diciembre las ventas en ese país aumentaron un 18% respecto al mismo mes del año anterior. ¿Por qué es importante? Bueno, China es un mercado clave, ya que representa casi el 17% de las ventas totales de la compañía, y a pesar de que quiso justamente Apple impulsar sus ganancias en servicios de aplicaciones, noticias y más, el iPhone sigue representando la mayoría de sus ganancias. Y porque las ventas del iPhone tuvieron un impulso en China, Apple se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. Veamos quién pierde. Hoy día pierden los empleados de Spirit AeroSystems. ¿Por qué razón? La suspensión de la producción del 737 MAX de Boeing está afectando sus empleos. La crisis de Boeing no solamente ha afectado a esta misma compañía, sino que Spirit AeroSystems es el mayor proveedor de Boeing. Fabrica fuselajes para el MAX, o sea, la sección principal del avión, así como otras partes para esta compañía. Boeing representa el 79% de los ingresos de este fabricante, según reza el informe anual de Spirit de 2019 a la Comisión de Bolsa y Valores. El MAX representa más del 50% de los ingresos de Spirit. ¿Qué es lo que sucede? Spirit anunció el viernes que debido a la suspensión de producción del 737 MAX está suspendiendo a aproximadamente 2.800 trabajadores de su planta. Además, Spirit cree que cuando se reanude la producción del 737 MAX será lo más baja de lo esperado anteriormente. ¿Y por qué va a suspender, como le decíamos, a 2.800 trabajadores? Spirit AeroSystems se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. En el CES de Las Vegas, Mercedes-Benz presentó un concept car futurista inspirado en la película Avatar. No tiene volante, sus asientos son de cuero vegano y tiene una batería reciclable. Te lo mostramos en nuestra división de CNN Dinero Automotriz. And it is my great pleasure to announce the global partnership between Mercedes-Benz and the Avatar films.
El futuro está aquí, así decía nuestro encabezado, y el tiempo realmente vuela. Ya estamos 10 de enero y por supuesto que es un año que se nos va a ir muy rápido en materia informativa. Agradecemos mucho la sintonía de ustedes, pero antes un tuit de nuestro amigo José Luis Lecona, que cada noche siempre nos escribe y nos dice: debido a las condiciones del entorno, ahora más que nunca el sentimiento del público inversionista internacional determinará la dirección de los mercados financieros y la cotización del dólar frente al resto de las divisas y metales como el oro. Buen punto, Lecona. La cotización del dólar va a ser, digamos, muy interesante y lo conversábamos con nuestro invitado. Así llegamos al final de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición y ya lo saben, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance. Buenas noches. A PC. The multiple modes that Concept Ori will cover is standard tablet mode, a book mode, in which I can hold it in the palm of my hand, and then tabletop